¿Cómo no conocerte, Señor, a través de tu palabra? ¿Dónde más ir, Señor? No hay libro en la tierra que pueda contener tanta vida. No hay libro en la tierra, Señor, que pueda contener tanta sabiduría. No hay libro en la tierra que pueda contener tanta misericordia y tanta bondad de un Dios tan grande y tan hermoso, tan precioso como usted, Señor. Un Dios del cual se compadece, el cual vino aquí a la tierra y estuvo entre nosotros. Gracias, Padre, porque entiendes y comprendes nuestra humana debilidad, Señor. Pero yo te pido que hoy nos fortalezcas y nos levantes por medio de tu palabra a tu pueblo, Señor. Que afirmes y establezcas por medio de tu palabra, oh Dios. Que levantes la vida de mi hermano, la vida mía aún, Señor, como lo has hecho. Y me has hablado, Señor, y me muestras. Y es apasionante poder ver en las escrituras y en la palabra todo lo que de usted se dice, Señor, y se dijo. Y aún se está diciendo, Dios. Que sean fortalecidos hoy aquí, Señor, los pies de mis hermanos, las rodillas endebles, y sean levantadas las manos, oh Dios. Permítenos comprender hoy tu palabra, oh Señor. No queremos tener un momento más y escuchar e irnos de este lugar, Señor. Queremos oírnos de este lugar pensando en decisiones personales cuando tú nos hablas y tú nos ministras a través de tu palabra. Que nos vamos de este lugar meditando y con las ganas de escudriñar más tu palabra, de aprender más, de saber más. Y no solo quedarnos con el saber, sino el ser como usted, oh Dios. Ese es el objetivo cuando leemos tu palabra, cuando se estudia, es ser como usted, Señor. Que el carácter sea formado en nuestra vida, el carácter tuyo, oh Dios. Gracias por cada hermano aquí presente. Bendice cada uno de mis hermanos, los que están aquí y los que están escuchando, Señor, también allá, Señor, por estos medios, oh Dios. Bendice cada familia aquí en este lugar y tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús de los ejércitos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿sería sacerdote como Melquisedec? Yo le pido a usted que vaya conmigo a Salmos capítulo 110, versículo 4. Estamos viendo eso es como una serie, ¿no? Profecías acerca de Jesús y su cumplimiento. Y quiero hoy que por medio de la escritura, hermanos, y el Salmo 110, versículo 4. Muchos dicen que este salmo es un salmo mesiánico. ¿Ven? Tanto los judíos como los cristianos consideran este salmo como mesiánico, hermanos. Vamos a leer el versículo 4. Sí, perdón, yo le dije Salmos 10 o Salmo 110. 110, estoy buscando yo que 10. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, esa es la palabra profética que aproximadamente 1000 años antes de Cristo, en el libro de los Salmos, el rey David, dice en el versículo 1 del Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por el cual levantará la cabeza. En otras versiones, por ejemplo, la palabra de Dios para todos, esa última parte donde dice tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, cuando habla de ese orden, en otras versiones habla de la misma manera. Por ejemplo, la palabra de Dios para todos dice de la misma manera que Melquisedec. La Biblia, la palabra, habla como lo fue Melquisedec. Esa última frase, según el orden de Melquisedec. En la Biblia, la palabra lo dice como lo fue Melquisedec. Y en la Dios habla hoy de la misma clase que Melquisedec. Ese cumplimiento en el Nuevo Testamento de una vez lo vemos en Hebreos capítulo 6. Versículo 20. Sostenga ahí el Salmo 110, póngale una referencia, un papelito. Esa palabra se cumplió en el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Donde Jesús, repito, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, y ya, eso es todo, hermano. Podéis ir a vuestras casas con la bendición de Dios y ya. Si fuera así, no tiene sentido, amados hermanos. Solo saber de que hay una profecía que 1000 años, 10 siglos antes del Señor, a través del rey David. Y cuando la palabra aquí se cita, dijo en el capítulo 10, el versículo 1, cuando dice Jehová dijo, cuando se usa esta palabra, dijo, se emplea únicamente cuando se trata de mensajes proféticos. Hay un mensaje profético en el Salmo 110 que usted debe saber y tener en cuenta, amados hermanos, que desde el que se habla, cuando dice Jehová dijo, del que se está hablando es de Jesucristo de Nazaret. Y algunos lo saben, pero tengamos paciencia porque aquí hay personas tal vez que apenas están entrando en el Evangelio, o personas que apenas están conociendo el Evangelio y nos escuchan a través de las redes. Y yo sé que esto usted lo sabe muy bien y muy claro, pero hoy quiero ir más allá. Dice esta palabra cuando habla de precursor en la Real Academia Española, o sea, lengua, en la RAE, dice que precede a otra persona. Ese significado, precursor, significa que precede a otra persona o cosa, generalmente anunciándola o haciéndola posible. Ahora yo quiero leerla
esa misma palabra, Hebreos capítulo 6, versículo 20, si usted me permita, en la traducción lenguaje actual, si usted tiene pues ahí su celular, se le va a facilitar y va a leer conmigo. Dice, donde Jesús entró, amén. Vamos a leerla en la traducción lenguaje actual. Dice, lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de los sacerdotes, como lo fue Melquisedec. La palabra de Dios para todos nos dice de la siguiente manera, Hebreos 6:20. Jesús ya entró allí y abrió camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en sumo sacerdote, tal como fue Melquisedec. Y la Biblia, la palabra, dice, a donde abriéndonos camino, ya ha entrado Jesús, constituido sumo sacerdote para siempre, según el rango de Melquisedec. Les decía a ustedes que este Salmo capítulo 110, el que leímos, versículo 4, versículo 1 al 7, nos da, hermanos, una realidad de lo que el Señor Jesucristo, como rey, el rey de reyes y señor de señores, iba a someter todas las naciones, iba a someter todos los reyes, se le estaba dando toda la autoridad, todo el poder a Cristo Jesús, pero no solamente como rey, sino también como sacerdote, como ese gran o ese sumo sacerdote. Le decía a ustedes que tanto los judíos como cristianos consideran este salmo como mesiánico, y esta opinión fue confirmada aún por el mismo Señor cuando lo citó para probar su deidad. Lucas capítulo 20, versículo 42. Lucas capítulo 20, versículo 42. Estamos como apenas nomás en la introducción. Versículo 42. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, ¿quién está hablando ahí? Dijo el Señor a mi Señor, ¿qué? Siéntate, ¿qué? La palabra, mire, que usted ve allí inicio, de quién es el Hijo, el Cristo. Si usted puede leer conmigo el versículo 41, para que usted pueda tener un poco el contexto allí. Jesús está hablando. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Ahora, esta palabra, cuando dice el Señor, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, pues algunos aquí saben, amén, la palabra sacerdote. Y normalmente esa palabra sacerdote significa, tiene varios significados también, de acuerdo, Antiguo, Nuevo Testamento, pero siempre será el mismo, porque, déjeme leerle aquí, es hombre, un hombre dedicado, un hombre consagrado a hacer, a celebrar y ofrecer sacrificios.
en la ley de gracia, hombre consagrado a Dios para celebrar oficios divinos. Este viene del griego, lo voy a deletrear, la palabra J-I-E-R-E-U-S, Hiereus o Hiereus. Como si de pronto se pronunciara Ujieren, ¿no? Pero no es Ujier. Hiereus. Uno que ofrece sacrificio y tiene a su cargo lo que con ellos se relaciona. Estamos hablando del significado de sacerdote. Se utiliza de un sacerdote también en las otras definiciones del dios pagano, y habla aquí del dios pagano Zeus o Júpiter. Vaya conmigo a Hechos capítulo 14, versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ahora, usted le dice, bueno, ¿qué tanto dice el contexto de esto? Vaya conmigo, por favor, ahí mismo en el versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mire tremendo lo que estaba sucediendo en ese lugar, por lo que Dios estaba haciendo a través de estos hombres: milagros, señales, maravillas. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se levantaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él había dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas difícilmente, oiga, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese ¿qué? Lo hicieron de todas maneras. No solamente cuando hablamos de sacerdotes, bíblicamente se habla de sacerdotes escogidos por Dios. Es un hombre escogido por Dios, es un hombre que Dios permitió. En el Antiguo Testamento ahora vamos a ver Éxodo 28, 29, porque es necesario ir allá primero antes de entrar al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Como Dios le mostró a Moisés no solo el tabernáculo y las cosas que iban a integrar el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo y cada cosa dedicada, cada detalle, cada objeto dentro del tabernáculo, sino que necesitó de hombres pecadores como usted y yo para consagrarlos, para dedicarlos a su servicio. Dios mandó a Moisés allí en el monte Sinaí y le mostró todo, la figura del tabernáculo, de lo que estaba en los cielos. Esa figura se la mostró. Pero
en la tierra había un hombre que iba a ser suscitado por Dios, pedido por Dios para estar frente en los actos que Dios iba a mandar dentro de ese tabernáculo, para que se sacrificaran, se hicieran sacrificios de paz, ofrendas, a un sacrificio por el pecado, para que estuviera por su pueblo. Dios iba a tomar dentro de esos hombres pecadores, y a quien fue tomado fue, ¿qué? El hermano de ¿quién? De Moisés. Qué cosa tan especial, hermano, que ese hombre que Dios permitió estar al lado de Moisés, Dios ya lo había escogido como su sacerdote. Él no lo sabía. Dios lo escogió con un propósito: estar al lado de Moisés. ¿Para qué? Para que hablara a estos hombres, porque Moisés tenía la situación que le impedía poder dirigirse. Y Dios permitió que Aarón, su hermano, estuviera allí frente, aún no solo frente al faraón, sino a los sacerdotes también, porque cuando hablamos también de sacerdotes, no dejemos de hacer a un lado que aún en Egipto, recuerdan ustedes, estos hombres que se levantaron, ¿cierto?, a ofrecer ¿qué? Todo lo que las plagas que acontecieron en Egipto. Estos hombres, magos, brujos, puestos no por un hombre, puestos por el mismo diablo, por el mismo Satanás, porque él también tiene sus sacerdotes. Y aún hoy sacerdotes satánicos, donde están en los templos generando actos dedicados, sacrificios a Satanás. Mire, nunca en la historia se había visto tanta desaparición de seres humanos, ni de niños. Y se le achaca siempre a la guerra, a la violencia. Y en nuestra Colombia, como estamos, pues se le achaca a la violencia, a la guerra. Pero piense por un momento, parte de esas personas, esos niños, jóvenes, adultos, ¿cuántos han sido desaparecidos? Han sido llevados por su fuerza al punto de ser sacrificados, humanos. Y no solamente nomás gatos, ni no solamente perros, ni no solamente animales, ni solamente palomas, sino seres humanos. Iglesia, dice también, Israel había sido señalado primariamente como nación de sacerdotes para dar servicio a Dios. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, dice el Señor, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. En primera parte, en primera forma, Dios a Israel le había señalado como una nación de sacerdotes para su servicio. Entonces fue cuando se señaló o se seleccionó el sacerdocio aarónico
para este propósito hasta que Cristo viniera para cumplir su ministerio con la ofrenda de sí mismo. Desde entonces el sacerdocio judío, escúcheme, ha quedado abrogado para ser restaurado nacionalmente en favor de los gentiles y aún en el reino milenial. Pero vamos a ver ahora en Hebreos, antes de que vamos a Hebreos, cómo el Señor allí, a través de este autor, nos muestra al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, que sería como Melquisedec. Pero quiero hablar de este hombre un poco, Melquisedec, y lo encontramos en Génesis capítulo 14, porque el Salmo está hablando de este hombre. ¿Quién era este hombre? Melquisedec. Dice la escritura en el capítulo 14, el título: Abraham liberta a Lot. Mientras Abraham estaba separado de Lot, se suscitó una guerra entre 9 reyes, 4 de un grupo y 5 del otro. Ese primer grupo, 4 reyes estaban sometiendo a los otros reyes aproximadamente 12 años de esclavitud. Y estos reyes se unieron, 5 reyes, se unieron en contra de estos 4 para que ya no estuvieran más sometidos a la voluntad de estos 4 reyes. Y se unieron para pelear y hacer guerra. Y mientras hacían guerra y peleaban, estaban en el territorio donde también Lot, el sobrino de Abraham, estaba posando en Sodoma, recuerden. Y esa guerra permitió de que la gente que estaba en estos sitios también fueran atrapadas y fueran llevados cautivos por estos reyes. Pero cuando se dio cuenta Abraham de lo que había pasado con su sobrino Lot, dice que preparó 318 hombres que tenía de su confianza, y fue contra estos reyes y pelearon y obtuvo la victoria, y fue recuperado la familia de Lot y también las gentes que con ellos estaban cautivos por esta guerra. Y dice la escritura en el versículo 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta allí. Este hombre prototipo del Señor Jesucristo, lo vamos a ver ahorita en Hebreos, cuando el Salmo 110 habla Jehová diciendo por juramento: y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La escritura nos da señales, y en Hebreos vamos a encontrar la respuesta. Hebreos capítulo 7, y nos habla de ese sacerdocio de Melquisedec, y por qué de esa clase, de esa manera, de este tipo. Dice el capítulo 7, versículo 1 en adelante: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre. Escuche, esto es lo que quiere decir de la clase de Melquisedec a la manera de Melquisedec, o según el orden de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principio de días ni fin de días, de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 4: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, que lo vamos a ver ahorita en Éxodo, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos de la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Fíjese que aún Abraham, sin tener la imposición de algo, ninguna ley, dio, ¿qué? Hermano, los diezmos. Por la fe. Fíjese que fue por la fe. Este hombre dio los diezmos de aquel botín, de aquel victoria de esa guerra, de estos hombres que habían tomado cautivo a las mujeres, hombres, familias de estos lugares, de estos sitios, de estas ciudades. Ahora, yo quiero que usted vaya a Éxodo capítulo 28. Éxodo 28, por favor. Ahora yo le pido a usted que pueda leer conmigo, porque es necesario, aún aparte de todo lo que el Señor le mostró a Moisés que hiciera dentro del tabernáculo, pero debía tener algo especial. Ese hombre que iba a ser puesto por Dios como mediador por el pueblo, debía tener unas características, y aún sus vestiduras debían ser de tal manera, con unos detalles que Dios le dio a Moisés, y que de esta manera debía sostener y oficiar el servicio delante de Dios. Versículo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, dentro de los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú y a Eleazar y a Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul púrpura, carmesí, lino torcido, y harán el efod de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónix y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres, de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues las engastes de oros y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza
en los engastes. Harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra de efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Si usted ve, Dios le da unos detalles y todo debe ser como Dios dice. No había nada que amado hermano, pudiera sacar o meter dentro de todo ese vestido para este hombre sumo sacerdote. Pero estamos hablando de algo exterior. Dios estaba colocando algo, cada detalle era un símbolo, cada detalle simbolizaba algo para Dios, cada detalle significaba algo para Dios. Cada detalle Dios estaba diciendo algo a su pueblo. Dentro de ese vestido, dentro de ese todo ornamento, Dios estaba diciéndole a su pueblo en detalle lo que para él significaba, lo que detrás o debajo de ese delantal, debajo de ese atuendo, ese hombre que iba a estar allí, ese hombre que iba a colocarse aquel atuendo, aquel vestido, era un hombre que solo era, hermano, llamado directamente por Dios. Y vemos más adelante, yo por causa del tiempo voy a pasar al versículo 29, porque él sigue hablando de todo el detalle en el capítulo 28. Pero me llama la atención el versículo 36, que dice que harás además una lámina de oro fino. Mire todo el detalle, eran piedras, lino, púrpura. Todo, hermano, tenía que ser escogido de tal manera que fuera al punto de ser perfecto. Todo. Y dice el versículo 36 que harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿Y qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? En otra versión, en la traducción lenguaje actual, dice dedicado a Dios. ¿Qué le dice esto el Espíritu Santo de Dios hoy en esta noche a usted? Hoy en este lugar, ¿qué le está diciendo a usted, amado hermano? En esta noche por su palabra. Que ese hombre que iba a estar dentro de ese vestido era un hombre que iba a estar dedicado, y dedicado solamente a Jehová, a Dios de los ejércitos. Ahora el capítulo 29 dice así, de esta manera, cuando ya habla de la consagración de Aarón, cómo Moisés debía proceder para consagrar a aquel hombre que iba a tomar esos vestidos, y aún sus hijos que iban a tomar estos vestidos, porque sin esta forma no podía ese hombre, hermano, tomar esos vestidos y ponérselos. Tenía que estar, hermano, y haber sido consagrado por el mismo Dios de los ejércitos. No solamente escogido por Dios, dedicado por Dios, sino que debía ser consagrado por el mismo Dios. Dios iba a consagrar este hombre y a sus hijos, como lo ha hecho con usted y conmigo. Y no necesitamos hoy un vestido para mostrar de que
Somos dedicados a Dios. No necesitamos tener una laminilla de oro en nuestra frente o en el efod, en el lugar cualquiera donde diga santidad a Jehová o dedicado a Dios. Eso se conoce, hermanos. Eso se sabe. Aún eso se siente. Y no por sentir del corazón, sino porque el Espíritu da testimonio, hermano, a nosotros de quiénes son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Usted no necesita conocer a una persona para saber si es hija de Dios o no hijo de Dios. Usted puede ir en el camino, atravesarse con una persona en el autobús, en el transporte, en el camino, en el supermercado, hermano, y el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Esta es una mujer de Dios, este es un hombre de Dios. Y usted no necesita conocerlo por los vestidos. Lamentablemente, perdóneme, la Iglesia Universal, que tiene también sus sacerdotes, y que ustedes ya saben que está allá en Roma, subidos por el mismo hombre, tomados por el mismo hombre, elegidos por el mismo hombre. Pero déjeme decirle con tanta seguridad, ninguno de ellos elegido por Dios. Y pueden tener todos sus vestidos, perdóneme si estoy hiriendo susceptibilidades a alguien, aquí o allí en el canal, pero con todos sus vestidos, con todos sus atuendos, con todo lo que tengan, si no se arrepienten y si no creen verdaderamente en el Cristo de la gloria, en el que murió en el Calvario, y dejan su idolatría, y dejan sus costumbres, y dejan todo, hermanos, solo la misericordia de Dios. Pero Dios estaba permitiendo a estos hombres aquí, a través de Moisés. Mire, a través de este hombre, Moisés, Dios lo iba a hacer. Dice el capítulo 29, versículo 1: esto es lo que le harás para consagrarlos. Mire, esto es lo que les harás para consagrarlos. ¿A quién le está hablando? A Moisés. Para que sean mis sacerdotes. Y el Señor le da una indicación. Dios, Jehová Todopoderoso, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y pondrás la mitra, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Escuche. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y a Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura de esta sobre ellos, y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón a sus hijos, y pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, con su sangre rociarás sobre el altar alrededor.
Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto, dice, de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero y Aarón a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestidos, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será, ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? Santificado. Y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos, ¿con qué? Con él. Y Dios señala más y más allí y dice: tomarás y tomarás esto. Fue la forma como Dios instruyó, pero después entre los seres humanos el Verbo se hizo carne y el Rey de justicia, sacerdote, el sumo sacerdote, Jesús de Nazaret, en cumplimiento de lo que el Señor había dicho por el rey David, que juró y no se arrepentirá: sacerdote serás para siempre. Es cuando vemos el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde quiero, ahí ya para terminar, y Hebreos, yo le invito, si usted puede leer Hebreos capítulo del 4 al 9 en su casa. Por causa del tiempo me es imposible leerlo todo, pero quiero señalar ese sacerdocio de Cristo, ese sacerdocio que dice Hebreos 2:17, en primer lugar, que era humano y divino a la vez. Si usted puede tomar nota, el sacerdocio de Cristo, humano y divino a la vez. Versículo 17 del capítulo 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Humano y divino a la vez. Primero, 1. 2. Como el gran sumo sacerdote compasivo. Como el gran sumo sacerdote compasivo. Ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tercero, establecido por Dios.
capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, yo quiero que usted lea del versículo 1, el capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Lo que vimos en Éxodo 28 y 29. A través de Moisés Dios lo hizo. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue ¿qué? Aarón. Y el versículo 5 entonces, establecido por Dios, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Dónde está eso? En el Salmo capítulo 2, versículo 7, colóquelo ahí a un lado. Salmo 2, capítulo 2, versículo 7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jehová de los ejércitos. Versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que usted sabe dónde está. Salmo 110, versículo 4. Ahora cuarto, el sacerdocio de Cristo como sacerdote o sacerdocio eterno. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora se me olvidaba, digo por causa del tiempo, quisiera leer todo ahí 5, 6. Pero el versículo 10 del capítulo 5, versículo 10, se me olvidaba decirle a usted, mire lo que dice, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, número 5, sin pecado. Hebreos, ahí mismo, 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cuando dice apartado de los pecadores, es que recuerde que ¿cuántas veces le juzgaron al Señor por estar comiendo con los pecadores, bebedores? Cuando dice apartado de los pecadores, apartado de toda inmundicia, hermanos. De lo que ellos practican, obviamente, porque en Él no se encontraba pecado. Amó a los pecadores, amó a aquellas mujeres, amó a aquellos hombres. Fue a buscarlos, vino a buscarnos a nosotros, y lo que hizo también con cada uno de nosotros, nos amó de tal manera, nos buscó y nos limpió de todo pecado y de toda inmundicia, para hoy ser consagrados, dedicados, santificados y tener a ese gran sumo sacerdote ahí delante de Dios Padre, como dice, delante de Dios en el trono allí, intercediendo día y noche por su pueblo, por su iglesia. Número 6, exaltado. Hebreos capítulo 8, versículo 1.
Yo le invito a que usted pueda leerlo todo estos capítulos y usted ampliará, encontrará al Señor y le dirá al Señor allí: Señor, enséñame, háblame, hazme entender por qué Jesús sería ese sacerdote en cumplimiento de la palabra. El mediador de un nuevo pacto es el título allí, capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido, para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Hasta ahí. Y usted puede seguir leyendo. Y por último, exaltado entró para siempre en el lugar santísimo. Capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús venía de la tribu ¿de qué? De Judá, no de la tribu del Leví, del cual el Señor a través de Moisés constituyó estos sacerdotes. Sería entonces sacerdote como la clase, como la manera de Melquisedec, sin días, el alfa y la omega, sin principio, sin fin. Iglesia, oremos allí, por favor. Él cumplirá su propósito. Él cumplirá su propósito y no hay alteración.